Scrag es un ser Lovecraftiano y tengo cómo probarlo. Ok, toda esta teoría comienza con la primera película, La Era del Hielo 1, donde vemos que Scrag tiene una resistencia sobrenatural, porque claro, es una película animada, ¿no? Pero todos los personajes temen por sus vidas, o sea que tienen miedo a morir y son muy frágiles, pero con Scrag esto no pasa. Este personaje puede ser golpeado, pisado, electrocutado, congelado, quemado y aún así sobrevivir sin el más mínimo rasguño. Aquí ya vemos que hay algo muy raro. Y vemos que Scrag hace todo esto por una bellota. Puede destruir una galaxia, destruir una isla y espera, destruir una galaxia y una isla, no escuchaste mal. Esto significa que este personaje tiene una fuerza sobrehumana, que literal puede destruir todo un continente con un solo golpe. Esto ya son ligas mayores, Pero espera, que se pone peor, se pone mucho peor. Por ejemplo, Scrag podía derrotar a personajes, a animales que le duplican el tamaño como mamuts, perezosos, pirañas, cualquier cosa que se le ponga encima, Scrag lo va a derrotar. Y este personaje tiene hazañas literal de un superhéroe. El sujeto pudo soportar 2 continentes de un solo golpe. Escucha bien, de un solo golpe destruyó una montaña entera, la dividió en 2 y llegó al centro de la Tierra. Pero ok, pongámonos matemáticos. Para poder destruir una isla, Scrag debería tener una fuerza equivalente de cientos o miles de bombas nucleares como las que se lanzaron en Hiroshima. Esto colocaría a este personaje en una escala arma masiva. Y ya lo de los 2 continentes y lo de la montaña colocaría a Scrag en un nivel planetario. Y los escritores saben esto porque en la quinta película destruye Marte. Entonces esto no fue un accidente, fue algo intencionado, algo que se hizo con toda la intención del mundo. Y eso es curioso porque estoy 100% convencido que fue Scrag quien causó la inundación en la segunda película, como el dios del Viejo Testamento, y sería el mismo Scrag por medio de su sacrificio que salvaría a todo el mundo. Y después, no conforme con eso, resucita como el Dios del Nuevo Testamento. Y solo mira esto, mira lo que hace. Literal está haciendo una cruz. ¿Y nunca te has preguntado por qué hay dinosaurios en la Era del Hielo? Eso es raro, ¿no? Hasta que ves el corto No Time for Knocks. Aquí vemos que Scrag pasa por muchos lugares. Lo vemos que pasa por el Coliseo Romano, lo vemos cómo levanta la Excalibur y hasta lo vemos en el Titanic. Y en su remaster No Time for Knocks 4D vemos que pasa por la época de los dinosaurios. Y es el clásico, viajero del tiempo mueve una silla, ¡boom! Ahora hay dinosaurios en la Era del Hielo. Pero lo más raro, lo más extraño por lejos, es que vemos cómo Scrag viaja al pasado y se encuentra con otro Scrag. No conforme con eso, viaja por un montón de lugares, deja así que en la antigua China y regresa al mismo lugar y ahora hay 3 de estas cosas, 3 de estas cosas. Y esto resuelve uno de los errores argumentales que más me rompieron el coco haciendo esta teoría, porque parece que Scrag se teletransporta. Deja que te explique. En todas las películas, por algún motivo extraño, los personajes se mudan, ¿está bien? De la película 1 se mudan a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5. Es una distancia gigante. Ahora bien, comienza la quinta película y Scrag está en el lugar de la primera, recordando que Scrag estaba en un desierto. Se fue justamente a la cueva de la primera película. O esta cosa se teletransporta o... Oh, Dios mío. Hay más de uno. No hay más de uno. Vemos que en el corto que fue mencionado anteriormente fue alterado, porque en el primer corto solo hay un Scrag, pero en el segundo hay 2 y luego 3. Y vemos como uno de ellos terminó en el futuro, pero recuerda, no solo hay una máquina del tiempo, sino que hay miles de millones de máquinas del tiempo. Y si un Scrag hizo esto, otro podría hacerlo también, creando así una paradoja del tiempo. Lo que quiero decir es que Scrag se volvió un punto inamovible en el tiempo. No importa lo que haga, no importa lo que pase, Scrag siempre estará ahí. Y esto es muy importante porque resuelve uno de los errores argumentales más grandes de toda la saga. En el corto Gone Naughty, Scrag está guardando sus bellotas hasta que, como siempre, aparece el caos y las termina perdiendo
todas. Y de la nada, sin pleno aviso, los continentes se separan. Y sí, ustedes dirán, pero gato, la nuez cayó con todo en el suelo, pero no cayó en el suelo, cayó en la cabeza de Scrag. Entonces esto no hace sentido. Y además, ¿no fue Scrag que dividió los continentes? Ahora hace todo sentido, porque no era el mismo Scrag, eran dos Scrag diferentes, coexistiendo en un mismo universo. Y... Gente, acabo de hacer un descubrimiento increíble. Es por eso que él en la cuarta película se encuentra con este esqueleto, que es el Scrag del corto, que murió buscando a dónde se habían ido todas sus bellotas. Ajá. ¿Y por qué este no se murió? Bueno, vemos que este Scrag de la cuarta película es mucho más resistente que los otros, prácticamente inmortal, porque mi teoría es que mientras más viaje en el tiempo haga Scrag, más fuerte su variante se hace, a tal punto de llegar a niveles absurdos, porque claro, está destruyendo la realidad. Pero no creo que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Pues sí pasó, porque vemos que en el corto de Navidad los continentes ya se están dividiendo. Y eso pasó cuando Morita era una niña. Además, en el corto que sirvió como promocional de la película, vemos que pasa exactamente lo mismo, solo que hay una diferencia: el final. Porque vemos como Scrag está agonizando después de vagar por muchos días. Pero claro, este no es el Scrag de la película, sino el Scrag del corto, que murió, pero antes de morir escribió el mapa en una cáscara de nuez. Y mira hacia dónde está apuntando. Ustedes me dirán, ¿puede ser casualidad? No lo creo. Porque todo esto se animó, todo esto fue planeado, y lo que me hace dudar mucho más de que no es casualidad. Todo esto fue animado, dirigido y escrito por los creadores, no fue un accidente, fue pensado porque nunca vimos esta escena en la película. Entonces, ¿por qué la hicieron en primer lugar? Y ellos lo saben porque hay toda una civilización de Scrag, porque no son otras ardillas, son Scrags, son una copia, son un clon. Y el lugar donde vive se llama Scraglantis. Hasta le hablan al Scrag de la película como si lo conocieran de toda la vida. Bienvenido, hermano. No saben el escalofrío que tengo en el cuerpo. ¿Por qué no aparecen otras ardillas? Solo aparecen dos modelos de ardilla, el modelo de Scrag y el modelo de Scrag hembra. Que wow. ¿Estás diciendo que en todo este universo solo existen dos ardillas? Porque vemos varios tigres, vemos varios perezosos, vemos varios mamuts, pero solo dos ardillas. Scrag apareció en todas las películas y solo vimos dos ardillas. Pero él no es una ardilla. Nadie en toda la saga se refiere a él como ardilla. Vete todas las películas, ve todos los cortos y nadie se refiere a Scrag como una ardilla. Incluso en la primera película, cuando tenían la oportunidad de decirlo, Zeke dice peces voladores, dando a entender que no sabe lo que es Scrag. Vemos que más que ser un ser vivo, Scrag es como un parásito. Solo se expande, solo aparece, solo está ahí, solo existe. Y no importa lo que hagas, no se muere. El ejemplo de esto es el Scrag de la quinta película, que por lejos es uno de los más poderosos. No solo soporta la gravedad como si fuera nada. Este Scrag es despellejado. Le lanzan un rayo que va a saber Dios qué es eso. Y lo más loco, supera un agujero negro. Ni un puto agujero negro mató a esta cosa. Esto haría que Scrag se coloque entre uno de los personajes más poderosos de toda la ficción. Y... ¿qué es eso? ¿Qué son esos alienígenas? Muchos dicen que esta es la verdadera raza de Scrag y que Scrag es un alienígena, pero lo entendimos mal. Estas alienígenas son descendientes de Scrag. Entendiendo que no solo se expandió por toda la Tierra, sino por todo el espacio, por toda la galaxia, por todo el universo. Y hablemos un poco de la bellota, porque esta absorbió tanta radiación que pudo hacer un agujero negro. ¿Y por qué estas alienígenas buscaban esa bellota? Exactamente, por fuente de energía. Porque si esta cosa es capaz de hacer un agujero negro, imagínate lo que podría hacer si se transformara en energía. Y es interesante porque la máquina del tiempo tiene forma de bellota. Y no podemos darle un inicio a esto porque simplemente no lo tiene. No tiene ni un inicio ni un final.
porque Scrag superó la barrera del espacio-tiempo, no se basa en estas reglas, está por encima de eso. Y he descubierto, esta cosa no es una ardilla, esta cosa es un dios lovecraftiano, pero no solo un dios lovecraftiano cualquiera, esta cosa es Azathoth. ¿Y quién es Azathoth? Es el dios lovecraftiano más fuerte de todos. Vamos a listar las coincidencias. Azathoth supera las leyes del espacio y el tiempo. Scrag hace lo mismo. Azathoth es prácticamente inmortal. Y la realidad solo es una extensión del mismo. Scrag es prácticamente la misma cosa. ¿Por qué crees que el cielo de la era del hielo tiene nueces y parece el cielo perfecto para Scrag? Porque claro, lo hizo él. Y como cereza en el pastel, en la quinta película Scrag organiza el sistema solar. Y no conforme con eso, la sinopsis oficial de la quinta película es que Scrag crea el Big Bang. No me jodas, viejo, por Dios, esto es oficial. Es la sinopsis oficial. Esto convertiría a Scrag en el ser más longevo de toda la saga, más viejo que el mismo universo, como cierta entidad que acabo de mencionar. Y como tal, Azathoth no es una entidad buena o mala, solo es un idiota todopoderoso, no sabe lo que está haciendo, solo existe. Y lo mismo pasa con Scrag, es solo una entidad del caos, por donde pasa, pasa el caos. Azathoth se encuentra en el vacío del espacio, flotando, simplemente estando ahí. ¿Y cómo termina Scrag en la última película que apareció? Exactamente igual. Y no conforme con eso, toda la realidad, según la mitología lovecraftiana, es un sueño de Azathoth. Lo mismo pasa con Scrag. Toda la realidad es él mismo, es solo un sueño. Si Scrag deja de perseguir su bellota y decide comérsela, todo el universo Blue Sky desaparecería. Y cuando Blue Sky cerró, solo imagina lo que hicieron. Una animación de Scrag comiéndose su bellota. Y cuando termina, Blue Sky está muerto. Y siempre estuvo a nuestra vista, siempre estuvo ahí porque Scrag superó su propia realidad, porque en el logo de Blue Sky siempre estaba ahí. Y créeme, esto solo es la punta del iceberg.